en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, sean todos bienvenidos esta mañana. Tome asiento, por favor, iglesia. Todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, sean bienvenidos en esta mañana. Este es un tiempo glorioso de venir a alabarle y adorar a nuestro Dios. Un tiempo maravilloso donde venimos a decirle: Señor, aquí estamos. Con nuestra presencia, hermano, con nuestra presencia estamos diciendo: Señor, te amamos y te adoramos, Señor. Te necesitamos, tú eres lo primero. Bendecimos a nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook. Por alguna razón no pueden estar con nosotros en esta hora, pero les bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús en esta hora. Quiero invitarle para que abramos la palabra del Señor en Jeremías, libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31:3 dice la palabra. Estamos aquí mirando. Con amor eterno te he. Con amor que eterno. Jeremías 31:3. Eso nos dice la palabra del Señor. Dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué ¿qué? Mi misericordia. ¿La misericordia de quién? De Dios. ¿Sabes? Su amor no está basado en lo que hacemos, sino en lo que Él es. En eso está basado el amor de Dios. No en lo que tú haces o dejas de hacer, no. Está basado en lo que Él es, porque Él es Dios y nos ha amado siempre. Por eso en esta mañana queremos hablar de este tema. Tenemos este tema muy especial. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué que mi misericordia, dice la palabra del Señor. Y cuando entendemos el amor de Dios, tenemos que entender que el Señor Jesús dio su vida ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Que lo atravesaron unos clavos y le colocaron una corona de espinas. Recibió látigo, echó a vertir sangre en toda su espalda y todo su cuerpo, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que el amor de Dios es que inagotable. No es por lo que tú eres, no por lo que hacemos o dejemos de hacer, es por lo que Él es. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro Padre Celestial. Dice la palabra del Señor allí en Primera de San Juan 4:11. Allí en Primera de San Juan 4:11 dice la palabra: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros ¿qué? Amarnos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos ¿quién? Los unos a los otros. Iglesia, ¿nos amamos? ¿Nos amamos, iglesia? Hay veces lo decimos como tan fácil, no, amén, aleluya, pero es verdad. Porque aquí alguien dijo: en la calle somos ¿qué? En la calle a veces somos angelitos, en la iglesia somos santos, pero ¿cómo somos en casa? Alguien lo dijo y no lo dije yo. ¿Cómo somos en casa, iglesia? Allí nuestros hermanos que están en YouTube, en Facebook, a veces, ¿verdad? Aquí en la iglesia todos somos santos, pero en casa ¿cómo estamos? Y es lo que la palabra nos quiere hablar esta mañana. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Y eso nos ayuda a nosotros a entender. Y dice la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amarnos los unos a los otros. Por eso quiero invitarles en esta hora para que vayamos a la palabra, después de esta corta introducción, al Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 13. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, lo que Dios nos quiere hablar. Porque decimos que nos amamos los unos a los otros, y es fácil decirlo, pero vivirlo nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Dice la palabra San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, 1 al 3, lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, para que entendamos la palabra de Dios, lo que Dios habla en nuestras vidas, en nuestra mente, a nuestro corazón. Dice en la TLA, dice: faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua,
Y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a unirse con Dios. Es decir, que Jesús sabía que le quedaba ¿qué? Poco tiempo. Pero dice la palabra y dice que debería ir a reunirse con su Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. ¿Qué estaba pasando en la historia de Jesús? ¿Se acercaba qué? El fin. ¿Con cuántos andaba Jesús? De íntimos, ¿eran qué? Eran 12, los discípulos eran 12. Y dice la palabra que Jesús los invitó a qué? A una cena. En la Reina Valera 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los ama hasta el fin, dice la palabra del Señor. Pero mire la palabra en el Evangelio según San Juan nos da una aclaración y dice: faltaba muy poco tiempo antes de la fiesta. Y nosotros tenemos que preguntarnos por qué Juan tiene que decir que antes de la fiesta. ¿Qué sucedía? ¿Qué celebraban el día de la fiesta de la Pascua? ¿Qué celebraban? Se celebraba que habían salido ¿de dónde? De Egipto. El pueblo de Dios llevaba 430 años esclavos. ¿Cuántos? 430 años esclavos en Egipto. Y Dios tuvo misericordia de su pueblo. Levantó un hombre como Moisés, que tuvo que ir a decirle: deja ir a mi pueblo para que me adoren. Por eso el Evangelio de Juan dice que antes de la fiesta de la Pascua tenía que hacer una aclaración para situarnos a nosotros en esta mañana lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir. Antes de la fiesta de la Pascua significaba que hubo un pueblo que estaba en opresión, que estaba oprimido, y que Dios le dijo: oiga, deja ir a mi pueblo, le dijo a Faraón. Nosotros en esta mañana, ¿cuántas cosas nos oprimen? ¿Cuántas cosas nos están atacando en nuestras vidas? Y decimos: oiga, déjame ir a adorar a Dios, necesito buscarle. Pero Faraón, dice la palabra, que endureció su corazón y no les dejó ir. Y dice la palabra que entonces Dios utilizó a Moisés y le envió ¿cuántas plagas? 10 plagas. ¿Cuántas plagas? 10 plagas les envió. La primera plaga atacó a ¿qué? El río Nilo, y lo convirtió en sangre. Y al convertirlo en sangre, todos los peces murieron. La comida escaseó. El río Nilo era su Dios, y Dios tenía que derrumbar los dioses. ¿Cuántos dioses tendrá Dios que derrumbar en nuestras vidas, iglesia? Y hermanos allí en YouTube y Facebook, ¿cuántas cosas tiene que derrumbarnos Dios? Y las 10 plagas no son solamente una casualidad que fueron 10. Y no fue la primera, la sangre, porque fue casualidad y que Dios lo tomó. No, era un propósito de Dios, porque era lo que ellos adoraban. Los egipcios adoraban el río Nilo y lo que producía: peces, comida. Con ellos regaban todo lo que era sus huertos, sus plantas. Pero Dios a veces tiene que atacar eso para derrumbarlo. Y cada plaga Dios derrumbó porque era un Dios, hasta que llegó al primogénito, dice la palabra. Hasta que llegó el número 10. Le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y Faraón endureció ese corazón y dijo: no los dejaré ir. Y entonces vino la fiesta de la Pascua. Por eso Juan escribe. Si estamos entendiendo por qué el Evangelio de Juan es el único que trae este relato así, de esta manera. Porque se necesitaba que Juan estuviera presente. ¿Quién estaba presente? Con los 12. Juan estaba ahí presente, estaba con ellos. Estaba ahí. Y en esta mañana Dios nos invita a su mesa. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos queremos estar en la mesa del Señor? Y el Señor los invita. Pero Juan, que está escribiendo la palabra, dice: antes de la fiesta de la Pascua. Es decir, que nos recuerda de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios. 430 años de esclavitud del pueblo de Dios. Pero necesitaba sacarlos, y levantó un hombre como Moisés. Y dice la palabra que cuando ellos estaban ahí para alistarse, dice la palabra que les dijo: oiga, pero tienen que comer pan. ¿Sin qué?
sin levadura. La fiesta, esta es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué tenían que comer panes sin levadura? Porque la levadura representa el pecado de ustedes y el mío. Jesús les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. No estaba hablando del pan físico, no. Estaba hablando de qué? Está hablando del pecado que hay en donde, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Jesús tenía los 12 ahí, pero dice la palabra que antes de la fiesta de la Pascua, dice la palabra del Señor, que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, es decir, que le quedaban ¿cuánto? Le quedaban horas tal vez con ellos, pero necesitaba arreglar unas situaciones con ellos. Necesitaban arreglar algo que se llama unidad. Dígale a su hermano: necesitamos unidad. Dígale: necesitamos unidad. Necesitamos unidad. Por eso el apóstol Juan está siendo muy narrativo, es muy específico en su palabra. Y dice la palabra que a los que había amado estaban en el mundo y los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces mire, Jesús está ahí presente en cada una de nuestras vidas. Jesús está allí y dice la palabra que entonces Dios derrumbó todas las plagas de Egipto, todos los dioses de Egipto, para que ellos entendieran, hasta que murió su primogénito. ¿Quién tenía que morir? El primogénito. Y Jesús estaba en este relato en la cena, y era un jueves, dice, nos cuenta el Evangelio de Juan. Era jueves y la Pascua era el viernes, pero Jesús la hizo el jueves. Jesús la hizo el jueves en la noche, porque el viernes ya iba a entregar su vida. Y a la misma hora que Jesús compartía la cena, a esa hora estaban sacrificando los corderos en todo Jerusalén, en todo Israel. El pueblo judío estaba sacrificando un cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto decimos amén? Dale ese aplauso al Señor, dígale: sí, Señor, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y cuando sacrificaron los corderos, Dios les dijo: oiga, tienen que tomar esa sangre y tienen que colocarla en los dinteles de las puertas. Ahí está la sangre de los dinteles. Es un ejemplo. Estamos listos para colocar la sangre de Cristo Jesús en los dinteles de nuestras puertas. ¿Quién es el Salvador? Jesús. ¿Cómo estamos en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Tenemos la presencia de Dios, iglesia? Amén, gloria a Dios. Mi hermana salvó el culto, ¿verdad? Porque claro, esta enseñanza, la palabra de Dios nos quedó a nosotros, los relatos bíblicos, para enseñarnos a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Estamos colocando la sangre de Cristo Jesús en los dinteles. En nuestras casas está la palabra de Dios. ¿O qué reina? Tal vez un cuadro desnudo. ¿Qué hay en nuestras casas, en nuestros hogares? Hay presencia de Dios, hay alabanza de Dios. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque es muy bonito el relato y decir cómo sacrificaban el cordero y lo colocaron ahí en las puertas, pero ellos lo estaban viviendo y sabían que la única forma de ser salvos era con la sangre del cordero. Y dice muy específicamente la palabra que el cordero debía ser sin mancha, no tenía ningún defecto, no era cojo, no era manco, no era cieguito. No, el cordero tenía que ser un cordero que de un año, muy especial. ¿Para quién? Para Dios, porque iba a ser sacrificado. Y en esa mesa estaba Jesús, porque iba a ser sacrificado. Al otro día iba a entregar su vida, y estaba ahí con sus discípulos, pero necesitaba arreglar algo con ellos. Por eso Juan narra. Los demás evangelios sinópticos no lo narran así, de esta manera. Solamente Juan, porque estaba ahí y porque fue el último que escribió, fue Juan. Y él le pudo leer los sinópticos y decir: oiga, a mis amados hermanos les faltó esta parte. Y entonces Juan lo especifica antes de la Pascua, porque había que colocar la sangre de Cristo Jesús en los dinteles. Está la sangre de Cristo Jesús en nuestras casas. En nuestras casas hay palabra de Dios. Leemos la palabra, oramos, le damos gracias a Dios por el alimento, por el techo, por el abrigo. Lo hacemos. Podríamos llamar que nuestra casa es casa de Dios. Podemos decir que ahí habita la presencia de Dios. O nuestras casas, nuestros hogares se han convertido como un ring de boxeo, donde el que más grita, el que más
trae palabras y ofende a su compañero, a su compañera. ¿En qué se han convertido nuestras casas, nuestros hogares? Por eso la palabra del Señor en esta mañana nos quiere hacer aterrizar con un ejemplo de Jesús, su palabra, pero su amor es eterno, porque no es por lo que hacemos, sino por lo que Él es, por lo que Él es. Él es Dios. Y entonces la palabra del Señor sigue diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Quién había colocado en el corazón de Judas? Satanás había tocado, pero porque Judas había abierto ¿qué? La puerta de su corazón. Se había sido tentado por la ¿qué? Por la economía, por las finanzas. ¿Cuántas veces tocados y nosotros también por las finanzas? También nos ahogan las finanzas, las deudas, los problemas, las dificultades, pensando que las dificultades están allá afuera y que las podemos solucionar. Ay, si yo tuviera un mejor trabajo, si ganara más, si tal vez me dieran esto, me dieran lo otro, si el tío rico se acordara de mí, ¿verdad? Pensando en tantas cosas de afuera. No, el problema es mío, el problema es aquí adentro en nuestro corazón. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿En dónde? ¿De dónde? De nuestro corazón, de lo que anhelamos, lo que deseamos, dice la palabra del Señor. Y entonces dice la palabra que entonces se levantó Jesús. ¿De dónde? De la cena, la fiesta de la Pascua. Ahí está Jesús, lo vemos en medio compartiendo ¿qué? El pan, y están sus discípulos. Pero Jesús tenía que arreglar un problemita con ellos antes. Dice que ya estaba su hora cerca de ¿qué? De partir. Pero había un problema y había una dificultad, como tal vez los hay en nuestras casas, en nuestros hogares. Había un problema con ellos. Y dice la palabra que estando ahí en medio, la palabra no nos dice si ya estaban cenando, si estaban en la mitad de la cena, si estaban terminando la cena. Dice que entonces, dice la palabra del Señor, el versículo 4, entonces Jesús ¿qué hizo? Se levantó ¿de dónde? De la mesa. Jesús tiene que irrumpir hoy en nuestras casas y en nuestros hogares. Jesús va a irrumpir en tu casa, en la casa de mis hermanos allí en YouTube y en Facebook. Va a irrumpir Jesús. Permítele que interrumpa Jesús en tu vida. Dice la palabra que Jesús levantó el protocolo. No era el momento, pero Jesús se levantó. ¿Por qué? Porque tenía que darle una enseñanza a ellos y a nosotros hoy también. A ustedes y a mí nos tiene que dar una enseñanza, a todos los que estamos viendo allí en YouTube y en Facebook. Dice la palabra que Jesús se levantó. Y entonces tal vez los discípulos dijeron: ¿qué sería? Que lo llamaron, habrá alguien afuera, tendrá que hacer algo urgente. ¿Qué le pasó? ¿Tiene que ir al baño? ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús se levantó. Dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, dice la palabra del Señor. Ves así como ahorita, ¿verdad? Se quitó su manto, mire, siervo. Gracias. Se quitó su manto porque era símbolo de ¿qué? De autoridad. Jesús se quitó su manto, dice la palabra del Señor en esta hora. Se quitó su manto y tomando una toalla, dice la palabra del Señor, que tomando una toalla la ciñó y colocó agua. ¿Qué hizo Jesús? Se quitó su manto y tomó ¿qué? Una toalla. ¿Nos gusta tomar la toalla? La toalla del servicio. Esta es la toalla. Jesús se quitó su manto de autoridad y prefirió ceñir el manto, la toalla, quitarse el manto y tomar la toalla. ¿Por qué? Porque tenía que darnos un ejemplo. A ellos primero, a sus discípulos, y después a nosotros. Tiene que darnos un ejemplo. Y tenemos que cambiar, hermanos, y por eso Dios nos está hablando en esta mañana. ¿Qué es más fácil? Que nos aplaudan a tomar la toalla. ¿Nos gustan los aplausos? Sí. Nos gusta que digan: oiga, cómo eres de buen trabajador. Uy, cómo eres de... Uy, y eso. Pero toma la toalla, que hay que barrer, que hay que trapear, que hay que lavar el baño. No me gusta. Eso lo hacemos. Ustedes y yo. Sí, sí, también. Claro. A veces preferimos irnos de casa y decimos: no es que tengo que predicar, ni es que tengo que alistar mi sermón. Claro, a veces nos pasa a nosotros, a mí me pasa. Preferimos irnos de casa antes de ayudar.
Y tal vez la esposa con sus hijos, y tal vez angustiada, porque ella también está cansada, no puede dormir. Y nos hace falta tomar la toalla. Y Jesús tenía que darle una lección a sus discípulos. Estaba ya para partir, sí. Por eso pregunto, ¿cómo estamos en casa? Mira lo que dice la palabra del Señor para que entendamos y abramos la palabra en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice la palabra. ¿Será vuestro qué? Pues vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate a los muchos. El Señor Jesús vino ¿para qué? Para servir. Y por eso Jesús se quitó su manto de autoridad y tomó la toalla. Y ahora, iglesia, pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no poder tomar la toalla? Porque estamos llenos de ¿qué? De orgullo, de vanagloria. Nos cuesta ¿qué? Humillarnos delante primeramente la presencia de Dios. ¿Qué es más fácil? Es más fácil mirar desde aquí, ¿verdad? Yo los veo así. Pero si yo me bajo y me arrodillo, mirar hacia arriba es más difícil. Sí. Adorar a Dios y pedirle perdón a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Nos cuesta ayudarle en casa. Preferimos decir, no, es que tengo que ir a ayunar, es que tengo que ir. Sí, claro, y los oficios de la casa a veces. Muchos tal vez, si esta mañana muchos tal vez ni siquiera tendieron su cama para venir. No, es que tenemos que ir a la iglesia rápido. Y eso no la cama. No. Ni siquiera hicimos eso, el oficio y la casa. Ni dejamos listo, nada. ¿Por qué? Porque no nos gusta ¿qué? Servir. Nos gustan los aplausos, sí, pero no nos gusta el servicio. No nos gusta tomar la toalla. Y muchos de nosotros nos pasa. Nos gusta y llegamos a casa tal vez de trabajo porque yo soy el proveedor. Y entonces como yo llego a buscar. Oiga, ¿y usted qué hizo todo el día? ¿Verdad? Y entonces nosotros buscamos una lupa. Aquí tengo una lupa para mirar a ver los errores de la esposa. Y eso que estuvo haciendo todo el día. Mire, esto está así, esto tiene polvo. ¿Dónde está mi camisa? Esta así, la rojita, esta es la que yo quería ponerme hoy porque tenía que estar bien aplanchadita y todo eso. ¿Dónde está? Y entonces cogemos una lupa. Deje la lupa y tome la toalla más bien. Ayudemos, dale la gloria a Dios en esta mañana. Nos cuesta. Por eso Jesús tenía que darnos una lección. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 22. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? El que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice el Señor. Había un problema y Jesús necesitaba que solucionarlo. Estaba ahí Jesús, pero Jesús interrumpe en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Cuando Jesús se levanta, corta el protocolo y dice: oiga, aquí hay que hacer tenemos que solucionar un problemita antes de que yo me vaya. Y tal vez en nuestras casas y en nuestros hogares también hay que solucionar problemas y situaciones. Muchos a veces tocan la palabra divorcio. Cuenta un hombre de Dios, un pastor, un líder. No es cualquier persona, es un pastor, un hombre que predica por YouTube, por Facebook, lo invitan, es internacional. Pero él dice que él recién casado empezó a tener problemas con su esposa, y entonces a él le parecía fácil decir: no, pues si no, nos divorciamos. Y esa era la palabra favorita de él: divorcio. Y ella también, la esposa también se contaminó y también decía: no, pues nos divorciamos. Y dice que estaba listo así para ir a predicar y listo, su pinta y todo ya listo para que lo llevaran.
Y Dios, el Espíritu Santo le dijo, espera un momentico, tenemos que solucionar algo los dos. Y entonces dice, cuenta, él mismo lo cuenta, dice, lo que yo sellé, ese pacto, es un pacto conmigo, con Dios. No hables así, no más esa palabra divorcio. Y no será así entre vosotros, diga amén. No será así entre vosotros. Nos cuesta, ¿verdad? No hay una puerta de escape, no. El Señor dijo que si unirá a su esposa, los dos serán una sola carne. Lo único que nos podrá separar es ¿qué? La muerte. Es lo único que nos podrá separar. Pero nosotros los hombres buscamos una línea de escape, ¿verdad? Divorcio, la fácil. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, no, al principio no fue así, sino por causa de tu corazón, por causa de tu pecado, Moisés dio carta de repudio. Pero no fue así, esa no fue lo que Dios diseñó. Entonces el Señor nos llama en esta hora para que nosotros más bien solucionemos. Jesús está solucionando un problema, ¿verdad? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y el que dirige como que ¿qué? Como el que sirve. Jesús estaba ahí presente y tenía que solucionar este conflicto entre ¿quién? Entre sus discípulos. ¿Qué se la pasaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Jesús les dijo, id y predicad mi palabra, vayan, sanen a los enfermos, ¿verdad? Levanten, resuciten los muertos. Pero entre ellos era un problema, una disputa de que quién iba a ser el mayor, que quién iba a suceder a Jesús, porque Jesús les hablaba de que se iba a ir, que iba a morir. Entonces ellos no entendían. Dijo, pero alguno de nosotros, y tal vez Pedro dijo, no, pues yo soy aquí el que mando. Y si no, sacaba su machete, ¿verdad? Y el otro dijo, no, tal vez Juan dijo, no, yo soy el discípulo amado. Y el otro, y todos tenían que, todos querían. Por eso Jesús tuvo que levantarse en medio de esa situación. Jesús quiere irrumpir en nuestras vidas. Jesús quiere irrumpir en vuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras familias. Él quiere irrumpir en esta hora, allí en casa, nuestros hermanos en YouTube, en Facebook. Quiere irrumpir porque no está bien lo que estamos haciendo. Necesitamos cambiar, iglesia. Dios nos está hablando y me está hablando a mí también, y vamos a entenderlo más adelante. Y entonces sigue diciendo la palabra en el Evangelio según San Juan 13. Luego puso agua, dice la palabra, tomando la toalla la ciñó, y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjugándolos con una toalla que él estaba ¿qué? Ceñido. ¿Qué comenzó a hacer Jesús? A lavarle los pies. ¿Quién tenía que lavarle los pies a Jesús? Sus discípulos. Pero como nosotros somos de mayor, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a lavar los pies a Pedro, a Juan? ¿Cómo le voy a lavar los pies? ¿Cómo le voy a lavar los pies a mi esposa, a mis hijos? No, porque es que me humillo, me van a ver menos. Y Jesús no le interesó y tomó ¿qué? Jesús sí tomó la toalla. Siendo Dios, no le importó que humillarse. Y para ello entonces Pedro dijo, no, a mí no me va a lavar los pies. Le dijo, si no te deja lavar los pies no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo, no, entonces láveme todo. Le dijo, espere un momentico, que lo que haga usted ahorita no lo entiende, pero lo entenderá. Por eso estamos aquí en esta mañana, hermanos, entendiendo lo que Jesús quiso hacer. Mire, estaban ahí los discípulos están ahí todos, tan lindos, ¿verdad? Todos estaban ahí, atentos, pero Jesús tenía que darles una lección. Y por eso dice la palabra que Jesús se puso en pie e interrumpió. Tal vez la cena iba en la mitad y tal vez quedaron ahí los frijoles, la arepa, tal vez quedó ahí el pollo, quedó, ¿verdad? Pollo en champiñones, lo que se quedó ahí porque todos quedaron ¿qué? Pero ¿cómo Jesús me va a lavar los pies? ¿Cómo va a hacer eso? Pero Jesús tomó la toalla. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tomar la toalla, iglesia? ¿Por qué nos cuesta humillarnos? Y es más, cuando nosotros estamos aquí de rodillas, estamos ¿qué? Indefensos. Cuando estamos de rodillas estamos indefensos, ¿verdad?
Permita que el otro gane. Y en este momento le quiero decir, permítale que Dios gane. Permitamos que Dios sea el que gane. Porque ¿qué? A veces es fácil gritar. Y muchas hasta groserías, vulgaridades se dicen en casa para ganar el conflicto. Pero el corazón de su esposa queda herido. Queda herida ella. O quedan heridos sus hijos. O tal vez un hermano, una hermana queda herida, ¿verdad? Porque usted gritó, alzó la voz, ganó la batalla, ganó el problema, sí. Pero su esposa quedó herida, con un dolor en su corazón. Porque nos cuesta ¿qué? Tomar la toalla. Pero Jesús, siendo Dios, no tuvo problema de que tomar la toalla. Jesús por eso quiere interrumpir en nuestras vidas en esta mañana. Jesús quiere interrumpir en nuestras casas. Y Jesús tuvo que colocarse ¿de qué? De pie. Y interrumpir ese momento que estaban ellos tal vez charlando, hablando. Muchos tal vez estaban comentando, oiga, mire que Colombia ganó y que mire que estaban todos allá hablando del partido, ¿verdad? Ay, sí, no, bueno, pero Jesús se puso en pie. Porque no nos gusta que servir. No nos gusta, nos cuesta pedirle perdón a la esposa, pedirle perdón a los hijos, ¿verdad? Tener familia, tener hogar nos cuesta. Por eso es más fácil hablar de divorcio, pues nos separamos, usted se va para allá, yo para acá. No, lo que Dios quiere es que unidad. ¿Qué quiere Dios? Unidad. Y el Señor sabía que sus discípulos no estaban unidos. Estaban discutiendo entre ellos. ¿Cuál de ellos sería el mayor? No, es que yo soy el mayor. No, el otro. Porque nos gusta estar más que arriba que donde, que abajo, humillados. Pero necesitamos humillarnos delante de ¿quién? De la presencia del Señor. Necesitamos unidad, iglesia. Muchos de nosotros pensamos que nuestros problemas son los de afuera. No, somos nosotros. Que los problemas los solucionamos si tuviéramos, si Dios nos diera. No, el problema somos nosotros. Porque a veces puede ser que sea con una aguapanela nomás, un plato de lentejas, lo que sea. Pero si lo tomamos en amor, habrá paz y habrá bendición. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Dígale, sí, Señor, hay bendición en esta mañana. Necesitamos que humillarnos delante de Dios. Y el Señor nos da ejemplo, ¿verdad? El Señor nos da ejemplo a nosotros. Miremos lo que dice la palabra en Filipenses. Vamos a Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 5 dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué hizo el Señor? Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? Para gloria de Dios Padre, dice la palabra del Señor. Dice que no se aferró, sino que se despojó, se quitó sus títulos, su manto, y el Señor prefirió la toalla. Nosotros a veces preferimos los títulos, ¿verdad? Que antes de tomar ¿qué? Antes de tomar la toalla. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Por eso Jesús tenía que darles esta lección. Y dice que Él se puso en pie, interrumpió y comenzó a lavarle los pies. Y ellos, no, pero ¿cómo se le ocurre? Y el Señor estaba ahí presente, ¿verdad? Lavamiento de ¿qué? De los pies, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Cuántos estamos dispuestos a lavarle los pies a su esposa? No le estoy diciendo que al vecino, a su hermano que está aquí, no, a su esposa, a sus hijos. ¿Estamos dispuestos, iglesia? ¿Estamos dispuestos, iglesia, a tomar la toalla del servicio? Hace 8 días el pastor Juan Pablo decía, la acera estaba limpia. ¿Por qué? Porque alguien llegó temprano y la barrió. Los baños están limpios. ¿Por qué? Porque alguien llegó temprano y lo lavó. Y no les disgusta tomar la toalla para servir, porque es la casa del Señor. Pero a nosotros nos cuesta. Preferimos los aplausos que antes que la toalla.
Y a veces buscamos los problemas, ¿dónde están las situaciones? Así que pedimos la lupa para buscarla. Deje la lupa y más bien tome su toalla. Eso es lo que Jesús nos quiere decir en esta hora, para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó que el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Por eso me gusta la palabra siervo. Me gusta decirle siervo y molestamos con la palabra, pero es mejor que le digan a uno siervo, porque cuando usted le dicen pastor, el ungido, el apóstol, y entonces ya uno ya no cabe aquí por la puerta, y entonces nos toca llamar las escoltas y entonces las camionetas blindadas para poder entrar, ¿verdad? No, Jesús se hizo ¿qué? Siervo. Jesús se hizo siervo, se humilló, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero Jesús vierte su gracia. Y ahí estamos nosotros en esta hora, ¿verdad? Jesús comenzó ¿qué? A lavarle los pies. Porque nos cuesta. Mire, lo dejé de último para que entendamos el mensaje. Primer punto, dejemos el orgullo. Inclinémonos ante el otro. Permita que Dios gane. ¿Cuál es el primer punto? Dejemos ¿qué? El orgullo, la vanagloria. Porque cuando nosotros nos humillamos, podemos ver mejor las cosas. Jesús se humilló. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó la toalla y se humilló. Y comenzó uno por uno a lavarle los pies. Y tal vez ellos no entendían ni decían, bueno, ¿qué hacemos? Y Pedro por eso dijo, no, a mí no. Pero después entendió que sí. Inclinémonos ante el otro. ¿Nos cuesta o no? Nos cuesta inclinarnos tal vez y a veces pedirle perdón a la esposa, decirle amor, te ofendí. Preferimos gritar, insultarla para ganar el momento, la discusión, pero su corazón está herido. Y muchas hermanas están heridos, hijos están heridos, por eso no quieren venir a la iglesia. Muchos no vienen a la iglesia porque en su casa ven otra persona totalmente diferente y queremos, no vaya a la casa vamos a la iglesia porque si no. No, es por amor a Dios. El segundo, veamos correctamente los errores del otro. Deja la lupa y toma la ¿qué? Y toma la toalla que podemos que venir para el servicio de Dios y decirle, Señor, aquí estamos. No juzgue, porque somos fáciles para juzgar, ¿no? Pero nos cuesta ¿qué? Perdonar. Y el tercero es, derramemos gracia sobre el otro. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿A derramar qué? Gracia sobre quién, sobre el otro, al que usted tiene. Dice Jesús, vertió gracia sobre quién, sobre Pedro, quien había prometido que no lo negaría. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, Señor, aunque estos te dejen, yo te seguiré, así me cueste la vida. Y Jesús le dijo, espere un momentico, no sea tan rápido, Pedrito. Ahorita antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro no estaba diciendo, no, Señor, ¿cómo le ocurre? Y dice que entonces Jesús vertió gracia sobre quién, sobre Judas. Usted se imagina a Jesús lavándole los pies a Judas. Se imagina cómo sería ese cruce de miradas. Y Jesús le lava los pies y se los seca y le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Los demás no entendieron qué era lo que le estaba diciendo, pero dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero le lavó los pies, sí, se los lavó. Y dice la palabra que también le dio de su plato. Le dijo, el que moja conmigo el plato. ¿Y sabe a quién se le daba el plato cuando el anfitrión compartía su plato? Era el que más amaba. Al que más amaba era el que le daba eso. Jesús está invitándonos en esta hora para que comamos de su plato, porque Dios nos amó desde el principio. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Dios nos amó y tuvo el plan. Y dice la palabra que Jesús vertió su gracia sobre ¿quién? Sobre Tomás, el incrédulo. Tomás, que le dijo, Señor, si no me meto mis dedos aquí, sus llagas, en su costado, no creeré. Por eso, si usted lee la palabra y lee los evangelios, el primer domingo de la resurrección de Cristo Jesús, Tomás no estaba en culto. No fue a culto.
Y entonces todos dijeron: mire que Jesús se apareció, el Señor sí está vivo. Y Tomás dijo: ¿qué va? Yo hasta que no lo vea. Pero es que estuvo en el culto. Dijo: sí, yo no fui, no pude ir. Disculpas tenemos que, miles de disculpas, para no estar en el servicio en la casa de Dios. Y Tomás sacó una disculpa y no fue. Pero Jesús sí se presentó y le dijo: paz a vosotros. Y hasta el otro domingo cuenta la historia, la palabra del Señor nos narra que hasta el otro domingo, entonces ahí sí llegó primero Tomás de primeras, estaba en primera fila y dijo: bueno, estos dijeron que Jesús se aparecía aquí, vamos a ver si es verdad. Cuando Jesús dijo: paz a vosotros, le dijo: Tomás, ven para acá, mete tu dedo aquí. Incrédulo, mete tu mano acá. Y le dijo: ¿por qué me ves? ¿Ahora crees? Y así nos pasa a nosotros. Hasta que no vemos, no creemos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Derramó gracia sobre el otro. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Por favor, colóquese de pie en esta mañana. Y tenemos la alabanza. Derramemos la gracia. Primeramente, pídale perdón a Dios en esta mañana. Pidámosle, porque yo también tenemos que pedirle perdón a Dios. Padre, perdónanos en esta hora en el nombre de Jesús. Perdónanos. Padre, en esta hora vierte tu gracia sobre nosotros, Señor, así como la vertiste, Padre eterno, Señor, sobre Pedro, como vertiste tu gracia, Señor, sobre Judas. Te iba a entregar, con un beso entregas al Hijo de Hombre. Pero ahí estaba nuestro Padre Celestial, y a Él también le lavó los pies. Vertió su gracia sobre Tomás. Y el Señor quiere vertir su gracia sobre cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. A tus pies, oh sí, Señor, arde mi corazón. Regálanos un poquito más de volumen. A tus pies te entrego lo Adórale, que adórale. soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a Oh sí, Señor, estará a tus pies, Padre. que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín declaró: A tus pies arde mi corazón. Adórale, adórale, adórale. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas. Oh sí, Señor, nos Me perdonaste. acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh sí, Señor. no hay lugar más alto, más grande Que estar a que tus pies. estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande Que estar a que tus estar a pies. tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más Padre, gracias. Gracias, Señor, porque derramas gracia sobre nosotros. Que tú nos perdonas, Padre eterno, Señor. Tal vez Pedro, Padre eterno, Señor, como miraste a Judas con una mirada de ternura y de amor, como miraste también a Tomás. Padre, gracias porque nos perdonas. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Pero Jesús derramó gracia sobre los 12. Y el Señor también quiere derramar gracia. Y en esta hora
Si estás al pie de tu esposa, abrázala. De tus hijos, abrázalos. De tu hermano, de tu hermana, abrázala. Tal vez tus hermanos, y en esta hora tengo que derramar gracia sobre mi hermano también, porque hemos tenido diferencias y a veces tenemos que decirle, y tenemos, qué fácil poder decirle en esta mañana: perdóname, perdóname, derrama gracia. Jesús derramó gracia, tal vez al que tiene ahí a la derecha, a la izquierda, a su hijo, abrázale, no seas duro, no seas duro. Allí en casa también hágalo, allí en casa hágalo, derrame gracia, derrame gracia, derrame gracia en esta hora, porque Jesús lo hizo. ¿Y sabe qué es derramar gracia? Es perdonar antes de la ofensa, antes de la ofensa. Eso es derramar gracia. La gracia se derrama antes. Jesús derramó gracia sobre Pedro antes de que lo negara, ¿verdad? Antes que hablara blasfemias contra Dios, tal vez groserías, dice la palabra. Derramó su gracia sobre Judas, lo iba a entregar, lo vendía, era su maestro, pero derramó gracia sobre él. Derramó gracia sobre Tomás, incrédulo. Muchos tal vez no creen, pero permita que Dios derrame gracia. Jesús derramó gracia sobre cada uno de ellos. Por eso en esta mañana usted derrame gracia. Dígale a Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a su esposa. Esposa, bendiga a su esposo. Hijos, bendígalos, abrázalos. A su hermano, a su hermana, derrame gracia sobre sus hermanos, sobre sus hermanas, sobre tal vez un tío, un primo, una sobrina, que podamos salir de acá y usted le pueda llamar y decirle: perdóneme. Y va a decir: pero si yo fui el que lo ofendí, dígale: no, le estoy derramando gracia. Derrame gracia en esta mañana. Esa es la conclusión de nuestra palabra. Derrame gracia, derrame amor, porque nosotros lo recibimos de Jesús. Ciña su toalla, deje la lupa y toma la toalla y adore a Dios. Y adoremos juntos a Dios. Y dígale: Señor, aquí estamos, Padre eterno, Señor. Ayúdanos para derramar esa gracia, Señor. Dice tu palabra: más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Adoremos a Dios. Oh, sí, adórale, abrázale. No tengas temor en casa, no tenga temor de abrazar a su esposa, de abrazar a su esposo, tal vez de abrazar al hijo. Tal vez su hijo está allí en casa durmiendo. Vaya, abrácelo. No va a entender. No, abrácelo, béselo allí. Sí, tal vez está durmiendo todavía, pero abrácelo, bendígalo, despiértelo y dígale: hijo, derramo gracia sobre ti. Derrame gracia sobre cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús. Derramemos la gracia de Dios en esta mañana. Que Dios sea ayudándonos, guiándonos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Va, Pastor Carlos. Oye, pero si es para el Señor, dáselo más fuerte, iglesia. Al que vive, al que reina. Antes de que se siente, gire y sonríale a la persona que está al lado. A ver, dígale: hay poder en Cristo. Si tiene la oportunidad, coja y zarandielo. Oiga, sacúdase. Quiero decirles que les amo en el amor del Señor. Y que el gozo del Señor, mi fortaleza. Bien, Willy. ¿El gozo del Señor qué es? Amén. Tomen asiento, por favor, los bendigo en esta hora. Gracias por ser una iglesia intercesora. Como decía el Pastor Carlos, como 3 o 4. Todos debemos ser intercesores, mis amados. Todos, por favor. Interceder los unos por los otros. ¿Sabe qué es interceder? Es orar, no chismear. Es orar los unos por los otros. La intercesión genera bendición, amén. Y bueno, yo no sé por qué estoy hablando de esto. Eso es del Señor. Escúchenme. Vamos a diezmar y a ofrendar porque es nuestro tiempo, amén. Y escuchen lo que dice la palabra en Proverbios 3, 9 y 10. Y que por favor vayan alistando su sobre, levante la mano. Mire estos sobrecitos, si usted lo necesita, por favor. En la parte de atrás también, si usted necesita consignar, están los de consolidación con el número de cuenta, por favor. Dice así Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus riquezas
Levanten la mano los ricos. Si usted no lo cree, I'm sorry for you. Lo siento por usted, mis amados. Somos ricos en Cristo. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos. Oiga, mire, analice esta frase: llenos con abundancia. O sea, fuera están llenos, sobreabundarán. ¿Cuántos están llenos de la gracia de Él? Entonces sobreabunde en su gracia, por favor, que se le vea, que se le note. Y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén. Primera de Corintios 16:2 dice: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para bendecir la obra de Dios. Amén. Si usted ya levantó su mano, si usted ya está diligenciando, quiero darle gracias a ustedes por su corazón. Un corazón muy lindo, un corazón muy del Señor. Gracias por la oportunidad que nos permiten ir a visitar los proyectos en La Guajira. Qué bendiciones, mis amados. Tengo buenas noticias. Ya hay 3 templos construidos. Amén. Hay bases de un cuarto y ya llegó la gravilla y la arena para hacer el 5.º templo. Sí se puede. Estamos trabajando unidos con los coreanos. Más adelante les voy a contar una bendición. Si se consolida para este tiempo, lo que Dios está haciendo, y Dios está bendiciendo la iglesia. Amén. Entonces, gracias por su corazón, mis amados. Y ahorita les voy a soltar un reto. Oigan, no hay ni un apoyo, hermanos. Les voy a soltar un reto. Los retos es para los hijos de Dios, pero es para edificar el mismo cuerpo de Cristo. Amén. Si usted ya diezmó y ofrendó, por favor, vengan aquí los diáconos, vamos a orar. Miren, miren, miren. La gente saque ese diezme, por favor, eso. Mírenlos, una miradita de fe, por favor. ¿Se acuerdan de esa canción? Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, amén. Ustedes se la saben más que yo, qué bendición. Dirijan sus manos, dirijan sus manos. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos los diezmos y ofrendas que ha traído tu grey preciosa, Señor, para la extensión del reino, amado Dios. Gracias por el privilegio de diezmar y ofrendar con gozo, con alegría. Consagramos y bendecimos los diezmos y ofrendas para la extensión de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Anuncios, por favor. Buenos días, iglesia. Tenemos anuncios importantes que no querrás perderte. Iglesia, estamos buscando apoyo. Privilegio de servir en el sector audiovisual de la iglesia, en el área de sonido, transmisión, grabación y proyección. Recuerden que no es necesario tener conocimientos previos, ya que todos estamos aprendiendo constantemente. Si estás interesado, eres bienvenido. Amén. En el departamento de redes sociales estamos buscando gente que tenga un corazón dispuesto para ayudarnos a llevar la visión de nuestra iglesia a través de las redes sociales. No necesitas conocimientos previos, solamente necesitamos que estés dispuesto para servir. Si quieres ser parte de redes o de producción, te informamos que a la salida puedes hablar con Daniel Ángel o David Ortiz. En otras noticias, si deseas saber más sobre Peniel y por qué es tan importante asistir, vamos a escuchar al pastor Carlos. Mantente atento. Peniel es un cara a cara con Dios. Es una experiencia donde puedes exaltar y adorar el nombre del Señor de una forma mucho más profunda y real. La necesidad de un cambio, experimentar ese cambio y esa
bendición que solamente Dios te puede ayudar y te puede bendecir. Es importante asistir porque así mismo podrás atender y podrás cambiar y ser renovado y transformado por el poder de Dios. Te queremos hacer esta invitación muy especial porque es una oportunidad única de cambio, de renovación y transformación tomado de la mano de Dios. Te invitamos. Bendiciones. Recuerda la fecha, octubre 20, 21 y 22, por un valor de 280,000 pesos. Nos vemos en la Finca Berea en Tenjo. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.